Y en las novedades de la cultura, agradecemos a Editorial y Librería Kier, una empresa familiar argentina con 112 años de vida, con la misión de difundir ideas que contribuyan a elevar la conciencia y modificar los paradigmas vigentes. Nos regala hoy para los oyentes uno de sus libros, Neurociencias en la frontera de lo paranormal. Neurociencias, de Alejandro Parra. Y él está del otro lado. Alejandro, buenas tardes. Sergio De Caro te saluda. Gracias por la espera. ¿Qué tal, Sergio? Un placer hablar contigo en esta ocasión. Para conocer un poco más Neurociencias, obviamente desde ya le decimos a la audiencia, antes que nada, que Alejandro Parra es psicólogo, doctor en psicología y psicoterapeuta en la práctica privada. Es profesor graduado en psicología por la Universidad Abierta Interamericana de Buenos Aires y docente adjunto e investigador universitario, que ha escrito 12 libros, y Neurociencias en la frontera de lo paranormal, para comprender lo inexplicable en las redes del cerebro. Qué misterio la mente, ¿no, Alejandro? Sí, desde luego, y sobre todo en estos tiempos en donde las neurociencias, parecen en buena medida estar de moda, y hay tanta avidez respecto a conocer un poquito más cómo funciona esto que llevamos nosotros en nuestra cabeza, ¿verdad? Entonces, en este libro en particular yo trato de brindar sobre todo información respecto a trabajos, incluso algunos llevados a cabo en Argentina, pero sobre todo en otros países del mundo, respecto a los avances que hay en relación con cierto tipo de experiencias, como la percepción extrasensorial, la psicoquinesis, si existe o no vida después de la muerte, en términos neurocientíficos, qué evidencias existen acerca de la realidad de este tipo de fenómenos y experiencias que todos alguna vez hemos tenido en nuestras vidas, en torno a la intuición, a las experiencias extrasensoriales. Entonces, el libro refleja de alguna manera este intento por tener una mejor comprensión de cómo funcionan estos mecanismos y también brindar herramientas para poder trabajar con esto y, por supuesto, reunir un conjunto de trabajos de investigación que hemos hecho a lo largo de más de 25 años, en donde las neurociencias han cumplido un rol muy importante, ¿no? Sobre todo para poder evaluar cómo el cerebro funciona, cómo una dimensión del cerebro, de la cual apenas usamos un 10%, también puede alcanzar su máxima potencia, para poder llegar a tener una percepción de la realidad mucho más diáfana, mucho más lúcida, respecto a este potencial increíble del que todos somos dueños. Le escuché muchas veces esa frase. ¿Usamos solo el 10% de nuestro cerebro? Yo debería desmentir esta afirmación, porque la realidad es que nosotros usamos todo el cerebro. Lo que ocurre es que usamos el cerebro en redes. Entonces, incluso en la antigüedad se creía que el cerebro funcionaba por hemisferios, había un hemisferio dominante y, si bien esto en parte es cierto, la realidad es que el cerebro funciona todo, continuamente, incluso durante la noche e incluso durante nuestros sueños mucho más. Lo que ocurre es que el cerebro es una caja de Pandora, es un dispositivo con el que el hombre ha evolucionado a lo largo de su evolución biológica y que se ha constituido en un mecanismo increíble porque es la única materia en el universo que se piensa a sí misma, a diferencia de cualquier otra materia, compuesta por neuronas. Y lo que es más sorprendente es el hecho de que nuestro cerebro tiene aproximadamente la misma cantidad de neuronas que una galaxia, que nuestra propia galaxia, la Vía Láctea. De modo que es sorprendente notar, de hecho, que la conexión entre nuestras neuronas, a través de dendritas y axones, son casi equivalentes a las conexiones que existen entre las estrellas entre sí. De modo que esto es un hallazgo realmente notable que hemos intentado a lo largo de los últimos 25 años, yo diría, desde la década del 90, que es así la llamada década del cerebro, que es donde los organismos de ciencia de diferentes países en Europa y sobre todo en los Estados Unidos han invertido el máximo presupuesto para poder comprender desde enfermedades como el Alzheimer hasta tantas otras psicopatologías, y esto ha derivado en el desarrollo sorprendente de tecnologías
que hasta antes de la década del 90 no teníamos ni siquiera noción de que era posible. De hecho, todos los médicos han aprendido el cerebro a través de cadáveres, y hoy día podemos aprender el cerebro vivo escaneándolo a través de un resonador magnético, de modo que, digamos, el avance que hemos alcanzado para comprender este dispositivo está, pero ni siquiera en pañales. O sea, es un aparato absolutamente asombroso que día a día sorprende cada vez más, y en el que continuamente se están invirtiendo fortunas enteras para comprender justamente cómo funciona. Y lo más terrible del caso es que cuanto más investigamos sobre su funcionamiento, más preguntas se abren al respecto. Menos sabemos, cuanto más sabemos. Exactamente. Alejandro, y deteniéndome en el título, Neurociencias en la frontera de lo paranormal, la mente, para la mente, ¿lo paranormal es una frontera? Es una frontera. De hecho, en esta colección que la editorial Kier ha iniciado, justamente que tiene que ver con la línea de frontera en donde lo que comprendemos, lo que entendemos por conciencia o por mente, ¿no? Lo que antiguamente llamábamos aparato psíquico, el inconsciente, etcétera. Bueno, justamente el cerebro, podría decir, sin temor a equivocarme, que es la última frontera, ¿no? Es como un viaje interestelar, literalmente, porque cuando avanzamos en nuestro intento por comprenderlo, nos encontramos con fenómenos que definitivamente escapan a toda nuestra comprensión y a nuestra lógica respecto desde, por ejemplo, cómo tomamos decisiones, que esto hasta ahora está bastante comprendido en las neurociencias en general, y sobre todo cómo se dan cierto tipo de fenómenos que, de hecho, algunos de los cuales hemos investigado y otros que todavía continúan en una gran incógnita, ¿no? Por ejemplo, si uno se preguntara dónde está la conciencia, dónde está la mente, ¿no? ¿Cuál es el momento en el que tomamos la decisión? Y por supuesto, si uno escanea un cerebro a través de un resonador, lo que va a encontrar son manchas coloreadas en un fotograma, digamos, estéticamente muy bonito, en donde vemos momentos en los que el cerebro se activa, todo el cerebro se activa, no solamente una parte. De hecho, si nos aproximamos al momento en que el cerebro está meditando, durante la meditación silenciosa, mindfulness u otras, la actividad cerebral no solamente no disminuye, sino que de hecho se reactiva, y todas las áreas cerebrales, los dos hemisferios cerebrales y sobre todo la corteza prefrontal, se activa de manera tal que, de hecho, hay estudios que demuestran que la atención consciente sobre nuestro cuerpo muestra, digamos, la forma en que el cerebro justamente está mucho más activa que durante los momentos de vigilia. De hecho, cuando sentimos miedo o experimentamos otros tipos de emociones negativas, el cerebro da la sensación de como si se apagara. Hay más puntos negros o azules de menor actividad cortical que cuando está más activo. Cuando contemplamos o meditamos o tenemos algún tipo de actividad de concentración en nuestro propio cuerpo o cualquier otra, el cerebro mantiene como mayor actividad, y esto es lo que demuestra que efectivamente, en la medida en que practicamos cierto tipo de disciplinas espirituales, la meditación, la oración, experimentos hechos, por ejemplo, con monjas carmelitas, con lamas tibetanos, con, digamos, diversos tipos de prácticas mentales, incluso técnicas para desarrollar la memoria y la atención consciente, etcétera, el cerebro se muestra claramente mucho más activo que durante cualquier momento de la vida cotidiana en el que estamos ocupados en nuestro trabajo o en otras actividades. Alejandro, ¿qué nos llevamos de este libro? ¿Qué nos deja? Básicamente, Neurociencias en la frontera de lo paranormal es una búsqueda por comprender mejor, no solamente cómo funciona el cerebro, eso lo dicen muchos libros de neurociencia. Lo que tiene de particular este libro en lengua española es que nos permite comprender mucho mejor cierto tipo de experiencias que tienen que ver con personas que dicen ver apariciones, fenómenos como por ejemplo los poltergeist, eventos en los que se desplazan objetos en forma aparentemente inexplicable o ocurren ciertos episodios, incluso también fenómenos en los cuales las personas, cuando se encuentran en una situación límite, experimentan una visión de un túnel, una luz en el fondo, o incluso tienen experiencias cercanas a la muerte, personas que dicen poder salir de su cuerpo en forma espontánea,
los momentos del sueño en el que uno está soñando y es posible entonces saber cómo funciona el cerebro durante estos momentos. Todas estas experiencias, junto con estudios llevados a cabo con técnicas de privación sensorial y otros procedimientos, lo que muestran es que la mente no es solamente un paquete de neuronas en donde si uno, digamos, introduce un bisturí en el cerebro, como cualquier neurocirujano puede hacer, obtiene un resultado específico, ¿no? O a través de un electrodo se genera un estímulo determinado, sino que el cerebro es algo extremadamente complejo. Y este libro lo que nos ayuda a entender mucho mejor es cómo podemos comprender que ciertos fenómenos, mucho más allá de una idea reduccionista respecto a justamente que el cerebro es un paquete de neuronas, esto nos demuestra que el cerebro es algo mucho más en el sentido de que tenemos cerebro, que es la materia, y lo que llamamos la conciencia o la mente, que aparentemente estaría como incrustada dentro del cerebro y que no solamente se limita a la masa encefálica, sino que prácticamente se conecta no solamente con todo nuestro cuerpo, sino que incluso tiene la habilidad de expandirse más allá de los límites de la piel. Alejandro Parra, psicólogo, doctor en psicología y psicoterapeuta, autor de número 12 o número 13, libro. Es el 13, espero que no me traiga mala suerte. Autor de Neurociencias en la frontera de lo paranormal, comprender lo inexplicable en las redes del cerebro, de Editorial y Librería Kier. Alejandro Parra, gracias por este contacto con las dos caras, Un gran placer hablar en tu programa y espero que podamos repetir esta conversación. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Las dos caras con De Caro en el aire de Sónica Más.